Vale, os llegará un anuncio a todas las personas que estéis asistiendo a este webinar de que la sesión va a ser grabada porque, bueno, posteriormente os enviaremos el enlace para que podáis ver tanto este webinar como el que vamos a celebrar mañana y os enviaremos también un cuestionario de satisfacción que agradeceríamos que pudierais completar. Daros la bienvenida, no vamos a tener más, hemos tenido unos minutillos para que todo el mundo pudiera incorporarse. Y yo voy a dar la palabra directamente a Daniel Muñoz, que es el secretario general de Atanda. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los asistentes que habéis tomado hoy un ratito para poder escuchar lo que queremos contar hoy. Y bueno, como hemos comentado, vamos a hablar un poco sobre las subvenciones para la mejora de la competitividad y digitalización del sector comercial y artesano. Para ello nos acompaña Adolfina Martínez, que es la secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo. Y vamos a disculpar a Cecilia Ortiz, que es la directora general de Comercio, que ha tenido un imprevisto de última hora y no nos va a poder acompañar, pero en su lugar sí está Camila Tirado, que es la subdirectora general de Comercio. Os doy la bienvenida a las dos. Y nada, simplemente yo contaros un poquito que las subvenciones que ya están para poder solicitarlas, hay de plazo hasta el día 25 de noviembre. Y bueno, y todos aquellos que estéis interesados, ahora ya cuando tanto Fina como Camila nos expliquen un poco el procedimiento, no son por concurrencia competitiva, que es un poco lo más destacado, sino bueno, que conforme vayan entrando, pues se irán resolviendo. Entonces, pues que hay que agilizar el proceso para que así sea, ¿no? Tampoco quiero yo contaros mucho más porque al final, bueno, van a ser las propias personas que la han diseñado y que la han sacado las que nos lo cuenten, y creo que lo van a hacer bastante mejor que yo. Así que, Fina, Camila, cuando queráis podéis empezar. Muchísimas gracias, Dani, y a todo el equipo que acompaña de ATA Andalucía. Eh, por supuesto, daros las gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hacer de altavoz, de pues tengamos ocasión de poder comunicar a todos los potenciales solicitantes de la ayuda y potenciales beneficiarios la posibilidad que la Consejería de Empleo puso en la calle el pasado 25 de octubre de esta línea de subvenciones para pymes, comerciales y artesanas. Así que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los asistentes. Son casi 200, con lo cual estamos un poquito abrumadas, ¿verdad, Camila? La verdad es que sí. De la capacidad de convocatoria que tenéis, con lo cual mucho mejor, porque entendemos que estas subvenciones pues tienen que llegar al tejido productivo y qué mejor que los que nos escucháis pues nos hagáis de transmisores de estas subvenciones que tenemos para poder ejecutarlas, porque la administración está para servir al ciudadano y con ese propósito pues aquí nos encomendamos Camila y yo. Tal y como ha dicho en la presentación, Dani, la directora general ha tenido un imprevisto, nos iba a acompañar, lo cual os presento sus excusas. Y bueno, pues Camila ha tenido la amabilidad de acompañarnos, ha sido así un atraco a mano armada, pero como vaya a poder comprobar a lo largo de la exposición, está más que familiarizada con el desarrollo de las bases y de la norma, la ha trabajado desde el principio, con lo cual aquí nos ponemos a vuestra disposición para contaros la ayuda y para luego, si os parece, resolver las cuestiones que tengáis. Si os parece, lo que podemos hacer es hacer entre las dos, iremos un poco a la limón, contando las características de la ayuda, os las vamos a presentar. Y si os parece, pues los 15 minutos últimos, la organización pues nos pasará las cuestiones que se hayan ido reflejando, recogiendo en el chat, las dudas que tengáis, nos irá trasladando las más significativas, las responderemos, y aquellas que no puedan ser respondidas, que falte tiempo o que haya bueno, algún tipo de duda que podría darse el caso, pues nos comprometemos a pasarle a ATA Andalucía la respuesta para que os la haga llegar. Y ya sin más dilación, empezamos con la convocatoria de las subvenciones destinadas a mejorar la competitividad del sector comercial y artesanal en Andalucía, de la modalidad A en concreto, que es lo que ahora mismo está puesto en la calle. Sabéis que la línea editorial de la consejería, y si me permitís voy a compartir un PowerPoint para que podamos seguir todo un poquito mejor la presentación.
que vamos a hacer. Bueno, sabéis que la línea editorial siempre en los últimos tiempos, y yo creo que ha quedado recogido en las últimas convocatorias, bien lo saben todas las personas trabajadoras autónomas que han tenido oportunidad de solicitar tanto inicio de actividad, cuota cero, la ayuda sobre coste energético, en fin, todas las que tenemos la ocasión de gestionar, que nos centramos en que sean ayudas muy fáciles, muy sencillas, en las que el administrado tarde poco en cumplimentar la solicitud, que esa solicitud no lleve acompañada documentación adicional en la medida de lo posible y de esta forma que la carga burocrática recaiga siempre en la administración, en esta parte de la mesa, y no recaiga en la parte del administrado, que bastante tiene con llevar a cabo y con ejecutar en tiempo, en forma y con las normas que la regula, evidentemente, la actuación para la que pide la subvención. Entonces, con esa línea editorial y ese objetivo, sabéis que tenemos implementados procedimientos de automatización que agilizan la tramitación y la resolución de las ayudas y que con esa nueva visión, y esto sí que es novedad en el sector artesanal y comercial, con esa nueva visión pues se ha pergeñado esta base reguladora y en concreto esta convocatoria con el objetivo de facilitar que el administrado reciba en tiempo y forma la subvención y pueda llevar a cabo el proyecto para el que la solicita. Entonces, lo hemos intentado. Yo creo que aquellos que ya hayáis tenido ocasión de cumplimentar la solicitud, lo podéis corroborar. Es una solicitud sencilla, donde no hay prácticamente aportación de documentación, salvo para dos cuestiones muy concretas que ya Camila pasará a comentar conforme vayamos avanzando en el desarrollo del webinario, y en la que, bueno, pues nos dedicamos como administración a hacer nuestro trabajo, que es comprobar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario y poder resolver lo antes posible. Otra novedad importante, al margen de que luego Camila lo explicite con mayor detalle, es que en estas subvenciones el 50% del importe que se solicita dentro de la horquilla de importes posibles y de las condiciones en las que se pueden solicitar va a ser abonado en el momento de la resolución, simplemente con haber declarado, haber señalado en el formulario de solicitud cuál es el tipo de actuación que se va a llevar a cabo. No va a haber documentación adicional, ni memoria, ni facturas, ni proformas, no hay nada ahí, simplemente y nada más y nada menos, porque eso luego tiene que ser una realidad, una declaración de en qué va a consistir el proyecto. Proyecto que dentro de la modalidad que se ha convocado, que es la modalidad A, pues tiene como objetivo incrementar la competitividad y la consolidación del sector comercial y artesano en Andalucía, con lo cual luego también Camila irá con mayor detalle desgranando cuál es el tipo y la tipología de gastos que se pueden solicitar, que luego van a ir a la justificación como gastos que son subvencionables, y eso es lo que vendrá a posteriori. Quiero esto decir, resumiendo, con la presentación de la solicitud, que se rellena en un tiempo mínimo y sin aportación de documentación, señalando cuál es el tipo de proyecto que se va a hacer y solicitando un importe dentro de las horquillas, el beneficiario tendrá con la resolución de concesión directamente el 50% de ese importe. El otro 50% o el porcentaje que corresponda, en función de cuánto haya conseguido ejecutar de la totalidad, pues vendrá con la justificación final, de manera que ya con los papeles, con las facturas y con lo que se ha ejecutado de verdad del proyecto, se presentará a la administración y se procederá a liberar el segundo pago, que si es la totalidad será el 50% restante, y si es un 30, pues será un 30, y si es un 20, pues un 20. O sea, lo que efectivamente se haya ejecutado es lo que se le pagará a la persona beneficiaria, teniendo en cuenta el 50% inicial, que es lo primero que se da con la resolución. Esa es la novedad fundamental, ¿verdad, Camila? Que es de las novedades más importantes que tenemos, porque en las otras convocatorias del sector comercial se pedía siempre una memoria donde se explicitaba qué es lo que se iba a hacer con todo detalle, pedíamos facturas pro forma, donde decían qué cosas se iban a qué gastos iban a sufragar. Todo Entonces, detallado desde el principio. eso es. Sí, muy Eso bien. hacía
que dilatáramos mucho el procedimiento de resolución y entonces, pues desde que se tenía la idea por parte del solicitante hasta que luego se ejecutaba, pues pasaban meses y entendemos que eso, una persona que necesita remodelar su establecimiento o sus establecimientos o sus talleres necesita celeridad porque cuando tiene la idea y la necesidad es cuando quiere hacerlo y no tiene que esperar 9, 10 meses o incluso un año a que la administración resuelva. Con lo cual, ese es el objetivo que tenemos con esta nueva forma de gestionar las subvenciones. Sabéis que el plazo se abrió el día, publicamos el 25 de octubre, abrimos el día 28, que fue el primer día hábil después de la publicación, que lo tenemos abierto durante 20 días hábiles, con lo cual cerramos el día 28, 5 de noviembre. 25 que es lunes, efectivamente, 25 de noviembre, a las 12 de la noche de ese 25, a las 23:59 de ese 25 será el último minuto para poder presentar la solicitud de subvención y que esta modalidad A pues va dirigida a lo que ya he comentado, que es toda aquella actuación que mejore la competitividad del establecimiento, del sector dentro de que se encuadra, sea comercial o sea artesanal. Entonces incluye todo el equipamiento productivo, instalaciones, activos fijos, en fin, todo lo que es lo que está dentro del establecimiento, ¿no? establecimiento, Lo que el sí. establecimiento comercial o artesano, pues esa remodelación que incide o propicia ese incremento de competitividad porque vamos a vender más, porque estamos más atractivos, tenemos más clientes, en fin, se encuadra dentro de ese margen. Va dirigida a pymes y a personas trabajadoras autónomas. Sabéis que al venir financiada por el programa FEDER comunitario 21-27, pues solamente son beneficiarias las pymes, las grandes empresas no lo pueden ser. Queda excluido el comercio que sea, las actividades comerciales que estén ubicadas exclusivamente online y que no tengan establecimiento físico por la propia naturaleza de la subvención y aquellas que el FEDER también excluye por sí, que son todas las relacionadas con la fabricación, transformación y comercialización de tabaco y productos derivados. Eso la normativa europea las prohíbe y no nos queda más remedio que excluirlos nosotros también, evidentemente. Decía, personas trabajadoras autónomas, pymes comerciales, evidentemente lo tenemos que comprobar que están dentro de ese sector comercial o artesanal y lo vamos a hacer yéndonos a los códigos CENAE que aparecen en el anexo 1 de la orden. Son los códigos CENAE 46 y 47. El 45 finalmente no ha podido ser porque la comisión tampoco nos permite poder financiar eso, con lo cual sabemos que es una demanda del sector, pero lamentablemente no la hemos podido cubrir. Y para el artesano, pues veremos que efectivamente la persona que lo solicita está inscrita en el registro de artesanía de Andalucía con carácter previo a la presentación de la solicitud de subvención. El comercio ambulante también está incluido, es una novedad respecto a otras bases y a otras convocatorias. Esto se ha luchado mucho y el equipo de la Dirección General de Comercio ha tenido éxito en las negociaciones con la gente de Fondo Europeo. Y es que el comercio ambulante anteriormente no era financiable y ahora sí que lo va a ser, siempre y cuando cumplan los requisitos, no puede ser de otra manera y se les contempla la posibilidad de que su propio establecimiento, que se asimila a su furgoneta, ¿no? O a su vehículo, generalmente son furgonetas, pues se adecue para que pueda ejercer su actividad ahí, asimilándolo a un establecimiento físico. Esa novedad es importante, con lo cual los que se dediquen al comercio ambulante pues tendrán la oportunidad de ser también posibles beneficiarios de esta ayuda. La cuantía de las subvenciones, como he dicho antes, pues tiene una horquilla. La horquilla va desde los 4.000 euros, que es la inversión mínima por la que se puede solicitar. O sea, entendíamos que proyectos que pidieran menos de ese importe no tenían suficiente envergadura como para poder ser financiados. No lo decimos nosotros, lo dice el FEDER, que dice que las inversiones tienen que tener capacidad tractora para mover los resultados de la cuenta de resultados, ¿no? Y las ganancias de los propios establecimientos en los que se hace, y establece un mínimo, con lo cual desde 4.000 euros hasta los 80.000 que aparecen en la diapositiva,
en función de que se cuente con un establecimiento, con dos o más establecimientos, y entonces serán 40 o 60, y luego eso se puede incrementar en otros 20.000 euros cuando se esté pensando en abrir un establecimiento nuevo. Con lo cual la cuantía máxima sería hasta 80.000, y en todo caso para el comercio ambulante el tope se ha fijado en 30.000 por la propia característica de este comercio. Pasamos a los gastos subvencionables, y aquí es donde yo ya le paso la palabra a Camila, la subdirectora, para que vaya detallando con un poquito más de mimo y con un poquito más de concreción cuáles son los gastos subvencionables y las condiciones que tienen que reunir, porque evidentemente esto es lo fundamental, como todo buen solicitante de subvenciones, luego a la hora de la justificación, que vendrá cuando acabe la ejecución del proyecto, pues se tienen que cumplir los requisitos que establece la norma. Así que, Camila, por favor. Vale. Pues muchas gracias, Fina, y bueno, y gracias a todos. Es verdad que en principio no estaba previsto que yo viniese, pero bueno, la verdad es que me encanta estar aquí con vosotros compartiendo este rato, y sobre todo que creo que es fundamental, ¿no? Que desde el principio pues tengamos claro. Entonces, bueno, voy a intentar estar a la altura y hacerlo lo mejor posible. Así que, y como bien ha dicho nuestra secretaria general, pues si hay alguna cuestión de las que yo vaya comentando, que planteemos y en este momento podamos resolver al final de la sesión, estupendo, y si no, pues como no puede ser de otra forma, la estudiaremos y os daremos respuesta lo antes posible, ¿vale? Entonces, bueno, yo empiezo hablando, tal y como aparece ahí, del periodo subvencionable. En principio, los gastos tienen que realizarse o pueden realizarse desde el día siguiente a la presentación de la solicitud. Como bien también se ha comentado ya, son gastos FEDER, ¿no? Entonces, pues tiene que tener un incentivo, no podemos subvencionar gastos que ya estén hechos, sino que tienen que ponerse en marcha desde ese mismo momento. O sea, una vez que presentemos la solicitud, desde el día siguiente podemos iniciar ya nuestro proyecto hasta un plazo máximo de 4 meses tras la fecha de la resolución. Inicialmente está previsto que el plazo máximo de resolución sean 4 meses, aunque nuestra intención es resolver antes, con lo cual, una vez que tengáis notificada, en el caso de que seáis beneficiarios, la resolución, pues a partir de ahí tenéis 4 meses para ejecutar vuestro proyecto. Ahí es donde realmente tiene que estar ejecutado. Y hay una diferencia importante, ¿no? Y por eso lo hemos puesto ahí, resaltado en verde, con el tiempo en el que tienen que estar pagados, porque podemos pagarlo hasta dentro de un mes siguiente, que sería el mes de la justificación. Por tanto, hay que ejecutar en 4 meses después de la notificación de la resolución, y hay un mes más en el que tenemos que justificar, y en ese mes sí que se pueden hacer también los pagos. Un inciso, Sí, un matiz, ¿no, Camila? Esto al final lo que quiere decir es que las facturas tienen que estar emitidas en los 4 meses de la ejecución, y luego el pago sí puede ser con ese mes de posterioridad, pero la emisión de las claro. facturas tiene que estar dentro de los 4 meses de ejecución, vamos, dentro de los 4 meses y desde el día siguiente de la presentación de la solicitud. O sea, siempre iniciamos día siguiente de presentación de la solicitud, se pueden emitir facturas, contraer las facturas, digamos, en este caso, y se pueden ir pagando también, pero llega un momento en el que ya no se pueden ya adquirir más facturas, que es cuando acaban los 4 meses de ejecución desde la resolución, pero para pagar sí tenemos un mes más, porque entendemos que, claro, la factura emitida en la última semana de esos 4 meses, pues igual para pagarla necesitamos un poquito más de tiempo, y por eso se da ese mes de justificación que recoge la norma. Perdón. Perfecto, yo creo que ha quedado así muchísimo más claro. Y entonces, ahora luego, si quieres, pasamos fin a la siguiente diapositiva, en la que incluimos cuáles son los gastos subvencionables. Ahí, en el anexo 3 de la orden, aparecen muy detallados, ¿vale? Hay 6 apartados, son los que estáis viendo ahí. En el anexo 3 aparecen recogidos cuáles son los gastos subvencionables. Y en el anexo 2, ¿vale? Aparece la limitación. Perdón, en el anexo 2, ahí hay en el anexo 2 aparecen los gastos, y en el 3 los importes máximos. Entonces, ahí os hemos puesto un pequeño esquema. El primero, por ejemplo, los costes de los servicios profesionales de elaboración y redacción de proyectos. Ese tendría un máximo de 10.000 euros. Como bien ha dicho nuestra secretaria, el mínimo siempre son 4.000, en ese caso el máximo serían 10.000, ¿vale? Y luego, cada uno de los gastos subvencionables en ese anexo tiene detallado una serie de servicios y funcionalidades mínimos que tiene que cumplir. Y eso es muy importante, porque esos servicios y esas funcionalidades mínimas están determinadas luego va a estar directamente relacionado con la justificación de la subvención.
O sea, esto se ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? De síntesis, de recopilar todo esto, pero ese esfuerzo yo creo que ahora, a la hora de ejecutar y de justificar, nos simplifica mucho a todos, porque vosotros sabéis perfectamente qué es lo que entra o qué concepto es subvencionable y cuál no, ¿no? Y qué funcionalidad debe cumplir de forma necesaria. Así se evita mucho la subjetividad, ¿no? Y mucho la duda de qué podría subvencionar y qué no, ¿no? Entonces, el primero serían los proyectos, el segundo serían las obras de reforma y acondicionamiento de la exposición y venta del local, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, pues entre las funcionalidades y servicios, ¿no? Pues hemos dicho pues que los suelos sean adecuados, que sea un consumo eficiente de energía, ¿no? Instalación de equipamiento y soluciones que mejoren el consumo energético, sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado eficiente, iluminación, o sea, todas estas cuestiones están perfectamente detalladas en el anexo 2, tal y como os estoy contando, ¿no? Yo os estoy comentando algunos, pero está perfectamente detallado. Por ejemplo, en el apartado tercero, adquisición de equipamiento y mobiliario. Pues ahí podemos determinar, ¿no? Pues todo lo que serían estanterías, probadores, mostradores, iluminación adecuada. Luego, las obras de la fachada. Pues la fachada que metemos, pues escaparate, que lo haga más atractivo, carteles, señalización, puertas seguras y funcionales. Todo esto estaría dentro de ese apartado de la fachada. Y luego hay dos supuestos que son específicos para dos de nuestros pymes, de nuestros beneficiarios, ¿no? Posibles beneficiarios en concreto. En el caso de artesanía, que además de todo lo que hemos dicho, se financiaría el equipamiento y la maquinaria en el proceso de elaboración. Y en el caso de comercio ambulante, que como bien ha dicho nuestra secretaria general, pues se equipara lo que son los vehículos de transporte como tienda a lo que es el establecimiento físico. Y entonces ahí pues decimos que entraría el aislamiento térmico, el sistema de refrigeración, el control de temperatura, instalación de iluminación o instalaciones de limpieza y mantenimiento del vehículo, y equipo de frío y productos de alimentación. Entonces, todas estas cuestiones están detalladas, como bien os digo, en el anexo 2 y los importes máximos que estáis viendo ahí en el anexo 3. Entonces, estos serían los gastos subvencionables. Ahora bien, como se pueden solicitar más de uno, o sea, los importes máximos, como habéis visto antes, hay un importe máximo por cada una de estas actuaciones, pero a su vez hay un importe máximo en la convocatoria. Con lo cual, pues si el importe máximo para un establecimiento son 40.000 euros, como hemos visto, pues yo podría solicitar pues el apartado, por ejemplo, el segundo con el tercero, ¿no? Ya tendría 35.000, o el primero con el tercero y con el quinto, ¿no? Y serían otros 30, o uno de 25 y otro de 10. O sea, podría ir combinando las distintas actuaciones Sin llegar siempre, al tope eso te iba a tampoco. decir, También siempre que puede ir llegase por al debajo. tope, Eso y puede ir cada por una debajo, de o sea, ellas. ahí estamos hablando del máximo. O Eso es. incluso es más, podemos plantear un proyecto de una cuantía superior, o sea, yo puedo plantear un proyecto de 60.000 euros sabiendo perfectamente que solo se me van a conceder 40. Ahora bien, aquí tenemos que tener claro que siempre la justificación tiene que ser del proyecto total, no solo de la subvención que se me ha concedido. Eso también es importante. Entonces, Vale. Yo creo que tanto el anexo 2 como 3 son de obligada lectura muy detallada y concienzudamente, porque es verdad que ayer ya tuvimos la ocasión de impartir un webinario y la mayoría de las preguntas eran sobre la tipología de los gastos que son subvencionables, los conceptos subvencionables, para ser más exactas. Y muchas de las dudas, cuando nos íbamos directamente al anexo 2 y 3, pues ya quedaban resueltas, porque efectivamente nos preguntaban, pero la refrigeración ahí lo ha leído Camila hace un momento, la refrigeración está puesta. Los toldos de entrada a la tienda, bueno, es climatización también en un momento dado y está recogido expresamente como que mejora la experiencia de compra, además de que protege al escaparate del sol y del deterioro que lleva el producto. Nos preguntaban también, ¿las cajas fuertes son subvencionables? Bueno, es que es mecanismo de seguridad, que es otro de los ítems que aparece recogido en el detalle del anexo. Con lo cual, es verdad que hay que dedicarle un poquito de tiempo a leerlo y a entender qué es lo que es el concepto de gasto que está debajo de lo que está dicho ahí, debajo y encima, quiero decir, está puesto, y luego a algunos a lo mejor si tenéis dudas, pues nada, nos lo preguntáis y ya vemos cuál es la interpretación que le damos. En todo caso, decir que se ha trabajado muchísimo desde la Dirección General de Comercio para que, teniendo como experiencia las anteriores subvenciones que se dieron en el marco 14-20,
donde hubo una línea parecida, que se tramitaba de diferente forma, pero era muy parecida, pues para ver cuáles eran los conceptos que la gente pedía y qué es lo que se financiaba y cuáles cuando se presentaban proyectos de modernización y mejora de competitividad, el beneficiario qué es lo que hacían esos proyectos. Y de esa manera nosotros hemos tenido un background importante para saber qué es lo que quiere financiar el potencial beneficiario, ¿no? Entonces, a eso responde. Tenemos en la calle para la convocatoria 13 millones de euros repartidos por las provincias porque, como saben, las solicitudes van dirigidas a donde está ubicado el establecimiento que se va a modernizar, a cambiar, a hacer más competitivo. Aquí tienen simplemente una distribución orientativa en la que se establece por provincia cuáles son los créditos. No vamos a dejar créditos sin resolver, de manera que si hay provincias que tienen menos solicitudes por las razones que sean, o hay menos beneficiarios porque no cumplen requisitos o cualquier otra cuestión, los créditos se mueven entre provincias de manera que todo el montante asignado, que son 13 millones de euros, pues se pueda ejecutar en pro del administrado, que para eso estamos aquí. Las solicitudes se presentan conforme aparece en la convocatoria, anexo 1, y esto es muy importante, las solicitudes se presentan única y exclusivamente por la oficina virtual habilitada al efecto y que es la que tenéis ahí. La de Junta Andalucía, o Nuevo Orión y demás, ahí lo tenéis, está recogido en la página web de la Junta, en la Dirección General de Comercio igualmente, el enlace está en la convocatoria y como hemos dicho antes, 20 días hábiles, acaba el 25 de noviembre y vamos en concurrencia no competitiva, que es otra de las novedades de esta convocatoria respecto a anteriores, y es que resolvemos por orden de entrada. Cumplimiento de requisitos, quien llega, presenta, cumple, tiene el orden de prelación respecto a la que va con posterioridad. Una cuestión que nos surge de manera continua, reiterativa y en todas los webinarios y en todas las presentaciones que hacemos de las ayudas, no solo con esta. Esto es un mantra que repetimos continuamente. El tema del apoderamiento o de la firma de la solicitud. Yo esto intento explicarlo siempre de una manera muy visual y muy práctica. Al final, lo que hace la máquina es comprobar que el firmante, el certificado digital del firmante, es del solicitante. O sea, la persona que solicita, Pepe Pérez, firma con su certificado, Pepe Pérez. Ahí no hay ningún problema, todo correcto. Cuando se trata de personas jurídicas, que evidentemente la persona jurídica como tal no firma nada, sino que hay una persona física representante de esa persona jurídica, pues cuando firma la solicitud para Pollos Pepe SL, lo firma Pepe con su certificado digital de persona física representante de persona jurídica, la máquina también hace el matching, no hay problema, todo correcto. ¿Cuándo vienen las posibles cuestiones? Cuando no pasan las dos situaciones que he descrito anteriormente y hay dos personas físicas, una que es la solicitante y otra que es la representante que firma con el certificado suyo personal y que dice que está representando al solicitante. ¿Cómo tenemos nosotros forma de saber que efectivamente está representando a ese solicitante? Porque ha cumplimentado un anexo de representación, que es el anexo 2 de la convocatoria, que dice que yo, Fina, autorizo a Camila a que presente la solicitud por mí, que es para mí, y que sea ella la firmante de la solicitud. Porque los problemas siempre vienen cuando se la máquina machea quién es el presentante, el solicitante de la solicitud, evidentemente la solicitud, el presentante, y quién es el que firma. Entonces, tenemos que tener claro que la persona que firma es la que está habilitada para firmar el nombre del solicitante. Cuando esto está acreditado en Apodera, que también cada vez son más las personas que tienen la acreditación en este sistema, lo hacemos de oficio, lo comprobamos, efectivamente queda así, no hay ningún problema. Entonces, resumiendo, la firma de la persona que firma la solicitud tiene que quedar clara que está acreditado para presentarla. Y entonces, o bien porque es el mismo solicitante firmante,
bien porque es una persona física representante de persona jurídica y cuadra el certificado, o bien cuando son dos personas físicas porque hay un anexo de representación. Y ese anexo de representación, que es el anexo 2 que va en la convocatoria, es el que hay que firmar y presentar como documentación adicional en el caso en que se dé estas circunstancias. Yo creo que Yo creo que ha quedado claro, ¿no? claro, ¿no? Bueno, ahora nos lo dicen, Ahora si eso no, te iba a decir, nos, ahora nos lo dicen ellos, pregunten. nosotros Eso no. es. Yo sé que esto da muchos problemas, intentamos dejarlo de la mejor forma en las bases, no, a lo mejor no siempre lo conseguimos con todo el éxito que nosotros pretendemos, pero planteándolo como lo he expuesto, creo que las ideas pueden quedar claras. Entonces, solicitud solo en la plataforma habilitada al efecto, solo valen las solicitudes que entren por la oficina virtual habilitada y además tienen que estar correctamente firmadas por la persona que está habilitada para ello y para eso entra aquí el tema del apoderamiento. Como decía, las solicitudes no llevan documentación adicional, salvo dos supuestos. El apoderamiento que acabo de comentar, que es cuando haga falta, pues hay que rellenar el anexo 2 y solo y atendiendo a la norma que así lo pide y lo exige en estas convocatorias, en las anteriores no ha sido de obligado cumplimiento, para cumplir con la ley de lucha contra la morosidad, pues cuando la subvención que se solicita sea superior a 30.000 euros, pues hay que presentar el certificado de que se cumple con la norma de lucha contra la morosidad. Y aquí hay dos situaciones: que esté obligado a presentar cuenta de pérdida y ganancias abreviada o no. Que estás obligado a presentarla, o sea, que no estás obligado a no presentar la abreviada, digamos, o sea, que vas por la abreviada, más fácil. Pues una declaración responsable. Que no puedes ir por abreviada porque la norma te obliga a la normal, a la que no es abreviada. Pues un certificado emitido por un auditor que esté inscrito en el ROAC, o cuando no sea posible, pues el informe de procedimiento, lo que aparece en la diapositiva, ¿no? De procedimientos acordados, que también se tiene que cumplir. Y estas son las dos únicas requerimientos de información adicional que van con la solicitud. El apoderamiento en su caso y si el importe solicitado es superior a 30.000, el tema de la morosidad. Por la concesión, bueno, ya lo hemos dicho prácticamente todo y vamos por concurrencia no competitiva, con lo cual el criterio que prima es el orden de entrada de la solicitud, salvo cuando haya que hacer algún tipo de requerimiento para subsanar cualquier cuestión y entonces cuando ya esté subsanada, pues es cuando tendrá la fecha ya definitiva, como establece la Ley de Procedimiento Administrativo. Las subsanaciones, los requerimientos van a ser solamente de los dos tipos que hemos hablado, que van a ser cuando la representación no esté bien cumplimentada o cuando no se haya adjuntado el certificado que acredita el cumplimiento con la norma en cuanto a morosidad. Van a ser las dos únicas. Cuando no se haya adjuntado la documentación correcta, haremos el requerimiento, o sea, la subsanación y bueno, pues esa gente a la que le pase pues tendrá que responder y volver, cogerá su turno una vez que haya respondido a esa subsanación. Como decía Camila, aquí tenemos el 4 meses, aparece dos veces y yo quiero dejar claro que aparece dos veces porque lo utilizamos dos veces, no es que lo estemos mezclando, sino que 4 meses son dos cosas. La primera es el plazo que tenemos, que tiene la Dirección General de Comercio, los delegados, las delegaciones, para resolver desde que entra la solicitud, y para eso son 4 meses. Y luego hay otro plazo de 4 meses, que yo creo que otra vez lo vamos a cambiar para que no nos coincidan, porque Sí. parece 4, que es para desde que el beneficiario recibe la resolución de concesión de la ayuda, pueda llevar a término a ejecutar su proyecto, con independencia de que lo haya podido iniciar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud. Y esto es importante. O sea que imaginaos que nosotros tardamos 4 meses en resolver, que no es la intención que tenemos, pretendemos hacerlo antes de 31 de diciembre, pues entonces el beneficiario desde que presenta la solicitud, tendría esos 4 meses hasta que recibe nuestra resolución y luego tendría otros 4 meses para ejecutar el proyecto y ahí es donde el periodo máximo de esos 8 es donde podría emitir factura, o sea, recibir la factura con cargo a lo que está subvencionando y luego un mes más para pagar
todas esas facturas que ha ido adquiriendo en el periodo comprendido entre las fechas que he citado. Aquí se ve, ¿no? Aquí en el esquema este lo hemos intentado de recoger de manera sencilla. Tenemos 20 días hábiles y con esto resumimos todo lo que llevamos contado hasta ahora. 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria, terminamos 25 de noviembre, ya lo sabéis. La tramitación automatizada, fácil, 3 minutos, comprobamos los requisitos, solamente hacemos su sanación para las dos cuestiones que hemos planteado. Tenemos hasta 4 meses para resolver como administración. Nuestro compromiso y nuestro hecho va a ser que resolvamos antes del 31 de diciembre. El primer pago, como decía al inicio de la intervención, será con la resolución de concesión. Después, una vez que se ejecute el proyecto de esos 4 meses desde la resolución de concesión y pasen esos 4 meses, habrá un mes para a presentar la justificación, que puede ser aprovechado para pagar las facturas que queden. Vuelvo a incidir en eso. Y cuando ya esté todo esto hecho, pues hay que presentar la justificación de la subvención, que como decía al principio de mi intervención también, será por el 100% que se ha solicitado o por el 70 o el 80, en fin, hasta donde hayamos podido llegar, porque es verdad que también, fruto de nuestra experiencia en convocatorias anteriores, sabemos que muchas veces no se llega al 100%, porque bueno, la vida es dura y las cosas que se plantean pues luego no siempre se ajustan a... Entonces, bueno, pues se gasta unos 1.000 euros menos o 2.000 euros menos y entonces pues directamente lo que vamos a hacer es ya el pago de lo que efectivamente se ha gastado. ¿Que es el 50% completo que queda? Pues se paga. ¿Que es menos? Pues se pagará por lo que se haya justificado y sin problema. Y ya con eso pues tendremos hecho tramitada la resolución. Las obligaciones, Camila. Sí, bueno, aquí hemos destacado algunas de las obligaciones, ¿vale? Las que nos han parecido más significativas, pero es verdad que, como todos sabéis, hay bastantes más. Entonces, bueno, lo primero es que en determinados supuestos sí que hay que solicitar presupuesto, ¿no? Aunque, como ha dicho nuestra secretaria, no lo vamos a tener que presentar, a diferencia de convocatorias anteriores en el momento de la solicitud, pero es verdad que en la justificación, ¿vale? Pues tenemos que tener, si vamos a hacer un contrato de obra superior a 40.000 euros, tenemos que tener 3 presupuestos y lo mismo en contrato de suministros o de servicios superiores a 15.000. Con lo cual, en el momento de hacer nuestra obra o nuestro suministro o servicio, tenemos que tener esos 3 presupuestos, con independencia de que luego elijamos uno y lo justifiquemos al final. En la segunda obligación es que podemos obtener otras ayudas, otras subvenciones para esta misma finalidad. Y aquí es importante destacar la finalidad de lo que es el concepto subvencionable, o incluso el concepto subvencionable siempre que no supere. O sea, si yo voy a poner un toldo que me ha costado 40.000 euros y nosotros concedemos 20.000, pues puede haber otra subvención que cubra los otros 20.000. O sea, siempre que no sea para lo mismo y no exceda del gasto, pues se puede tener otra subvención. Ahora, la obligación es comunicárnoslo como órganos gestores que se ha obtenido esa otra ayuda para esa misma finalidad. Llevar una contabilidad separada, como todos sabéis, pues hay que tener separado todo lo que se recibe de la subvención del resto. Y si hay una relocalización de la actividad fuera de Andalucía o un cambio sustancial de actividad, en los 3 años siguientes al pago de la ayuda hay que comunicarlo al órgano gestor y también pues toda la publicidad o toda la información, como sabéis en el caso de fondos FEDER, pues tiene que aparecer que ha sido subvencionada por la Junta de Andalucía y por la Unión Europea con una determinada señalización que bueno, que os haremos llegar, ¿no? Cómo tienen que aparecer los logos y todo esto para que ha sido financiada con fondos europeos, por supuesto con fondos de la Junta de Andalucía. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pero bueno, no está de más no volver a incidir en el tema de la justificación de la subvención. Como hemos dicho, una vez que pase el periodo de ejecución, que es un máximo de 4 meses, habrá comercios, ¿no? O personas que hayan ejecutado antes, otros después. Una vez terminado el periodo de ejecución, pues tenemos un mes para justificar. Como bien hemos dicho, el periodo de ejecución es ejecutar las actuaciones y tener emitidas todas las facturas. Y ahora el pago lo puedo hacer en el mes siguiente. Pues en ese mes tengo que presentar la justificación de la subvención, o sea, demostrar realmente pues, que he cumplido, ¿no?, con la finalidad
y hecho aquello para lo que se me ha dado el incentivo, y se hace mediante una cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. Una memoria descriptiva de todas las actuaciones y una memoria económica en la que haga una relación de todos esos costes y una justificación, documentos que justifiquen pues todos esos gastos. Eso sería el tema de la justificación. Eso será, pues normalmente la comprobación será una comprobación documental de todos los expedientes, y luego también se hará un plan de comprobación material y de forma aleatoria en todas las provincias, pues se hará también una comprobación material de la finalidad de estas subvenciones. Sí, y yo creo que un poco ya por cerrar, y la Sí. palabra prohibida, la que a todos nos da mucho pánico, no solo a vosotros, sino a nosotros también, porque tramitarlo es realmente complicado y demuestra que no hemos hecho algo bien, es el tema de los reintegros. Aparece regulado en el articulado. El reintegro básicamente es no cumplir con las obligaciones que tenía o no llegar al gasto que estaba especificado. Si os damos el 50% de la subvención y no se justifica ese 50%, pues evidentemente tendremos que ir a reintegro porque no se llega. Se pedirá todo, o sea, no vale si te gastas un 40 o un 45, porque si no se llega a ese mínimo del 50%, pues entendemos, la norma entiende que no se cumple con la finalidad de la subvención, con lo cual procede el reintegro total. Y luego ya, bueno, la parte de cuando sí que llegas a una parte pero no la totalidad, pues en función de los ítems que se cumplen, eso tiene que estar graduado de esa forma específica. En el artículo así aparece, y si tenéis alguna duda, pues la explicamos. Pero vamos, básicamente si cumples con lo que has dicho que ibas a hacer, pues en principio no debe haber mayor historia y cumplimos con los requerimientos de la concesión. Y nosotras yo creo que aquí ya nos paramos, y Dani o Enrique nos ponemos a disposición del auditorio Muchas gracias. para responder a las dudas que entendáis pertinentes trasladarnos. Sí, bueno, pues creo que bueno, lo primero agradeceros por supuesto la exposición, a todos la presencia, porque es verdad que hemos superado los 200 asistentes, a los cuales pido comprensión, porque voy a ser el único que traslade las preguntas y me he tenido que ir anotando en POSIT y más o menos todo, porque también es cierto que muchas de las preguntas se han ido resolviendo, creo que de manera muy clara, durante la exposición, y otras es verdad que también se han repetido bastante, por lo cual obviamente no vamos a pasar consultas que se repitan. En concreto, ¿hay alguna pregunta que parece que ha llamado también mucho, porque ha sido llamativo también el que se hayan incluido al comercio ambulante? Y en referencia al comercio ambulante, nos han preguntado también si en el caso en el que trabajaran en diferentes municipios, el tema de la licencia municipal, tendrían que presentar todos los municipios, es decir, la licencia de todos los municipios en los que desarrollan la actividad. Sí. Sí, ¿Contesto yo, Sí, Fina? sí, sí. Vale, vale. pues sí, Y no- en principio sí, ¿vale? En el caso del comercio ambulante, como bien dice, es una novedad, ¿vale? Hay un CENA y un IAE específico para comercio ambulante, y además tendrían que presentar la licencia de los distintos municipios en los que desarrollan su actividad. Y para presentarla, ya que sale el tema, pues como hemos dicho, esta ayuda se tramita en las delegaciones territoriales. Entonces, en principio, pues el caso de comerciante ambulante la presentaría, si tiene trabajadores, pues donde tenga el código de cuenta de cotización. Si no tiene trabajadores a su cargo, quiero decir, en la provincia donde tenga el código de cuenta de cotización, y si no tiene trabajadores a su cargo, donde él esté dado de alta en Reta. el RETA, Porque tiene y que ser en autónomo. último, porque tiene No, que ser porque ser, y autónomo, ya está. y ya está. Eso es. O sea que Perfecto. creo que Voy a incluso a fusionar algunas preguntas que tienen, digamos, relación entre sí. Hay también bastante interés en conocer si, por ejemplo, hay obras ya comenzadas con facturas ya pagadas, pero eh, pueden aprovechar el que se hayan convocado estas ayudas para incluir parte de las obras que aún no se han realizado en esta convocatoria. El efecto incentivo es el problema aquí. claro. O sea, la comisión aquí lo que nos dice es que tiene que haber un efecto incentivo. ¿Qué quiere esto decir? Que el beneficiario, una vez que se ha enterado de que existen nuestras ayudas, algo que ya tenía en mente, evidentemente, pero que no había iniciado,
lo pone en marcha a raíz de las ayudas, porque lo que quieren medir es que efectivamente ha habido un incentivo por parte de la administración para que la persona que resulta beneficiaria acometa la obra y ese proyecto de mejora. Porque si no, entiende que eso lo iba a hacer de todas formas y que no ha habido efecto incentivo de ningún tipo, con lo cual no se cumple con la finalidad del fondo que financia la convocatoria. Entonces, ¿obras que he pagado la mitad y ahora voy a pagar la otra mitad? Pues entiendo que no. Yo también entiendo que no. No. Vale. En otro caso también preguntan, tienen, no como ya el caso anterior, que ya la obra estaba comenzada, sino se plantean la posibilidad de un segundo establecimiento, pero ese segundo establecimiento estaría en una segunda provincia andaluza. Mm. ¿A quién dirigen, a qué delegación se dirigen? Pues se dirigen a la delegación en la que actualmente tienen el establecimiento físico, porque todavía el que tienen previsto abrir todavía no tiene, o sea, no podríamos comprobar de forma automatizada que existe porque todavía no está, no tenemos ninguna información. Con lo cual se dirigiría a la delegación territorial, perdón, de donde ya tienen su establecimiento, y luego lo que en este supuesto, dentro de los 4 meses de la ejecución, tienen que haber dado de alta la actividad económica y tener otro establecimiento abierto. De acuerdo. Me he ido anotando también algunas preguntas, viendo también el número de la presentación, vamos, de la diapositiva de la presentación vuestra, de cara a que creo que queda muchas veces más claro a lo mejor la propia diapositiva para hacer la pregunta. Tienen también muchas dudas en referencia desde cuando se abrió el plazo y cómo hay una cuantía, si hay disponibilidad presupuestaria todavía para... A ver, tenemos solicitudes considerables, un número considerable, pero sabemos por las experiencias de gestión que tenemos que aunque potencialmente ya no hubieran solicitado todo el crédito, luego no resultan beneficiarios porque lamentablemente no se cumplen los requisitos. Con lo cual hay que presentarlas todas porque además a futuro a veces se ha hecho, ya lo sabéis, se puede hacer una ampliación de crédito porque veamos que hemos tenido muchas solicitudes sin atender y se puede ampliar el crédito con las solicitudes que ya estaban presentadas, no con una convocatoria nueva, con lo cual se presentan todas las solicitudes, todo el que lo tenga que presente. Vamos a resolver antes de 31 del 12, con lo cual del que resulte beneficiario de esos 13 millones iniciales que tenemos se va a enterar antes de Nochevieja, de fin de año. Con lo cual, ahí pues... Vamos, nosotros por la parte que, digamos, que tocamos, como indiscutiblemente se está hablando de un orden de llegada, creo que no es momento para dudar, sino para presentar. con lo Y fácil que es, además. claro, es decir, la presentación en sí, es decir, llegará el momento de la justificación que a lo mejor puede ser algo más complicado o, bueno, que se líen un poco más. Pero es verdad que la solicitud en sí no plantea tanto problema en ese sentido, es bastante rápida, por lo cual, sabiendo que se va a atender según vayan entrando, lo ideal sería hacerlo cuanto antes. Vamos, nosotros por lo menos lo que invitamos a hacer en este sentido. Nos preguntan, vamos, en concreto, creo que lo teníais puesto en la diapositiva 6, que era la resolución, que hablaba de, porque algunos hablaban de si eran 4 meses desde la resolución o desde la presentación. O sea, la duda en concreto es si son, perdona, Sí, porque creo que venían, vamos, lo teníais vosotros en la diapositiva 6, no sé si lo tenéis delante o queréis compartirla, y preguntaban que 4 meses desde cuando lo contaban, ¿desde la resolución o desde la presentación? Claro, es que 2, 4 es que son 2, 4 meses, por Claro, eso por yo eso lo yo creo que lo habéis comentado en varias quiero... ocasiones. O sea, el proyecto, nosotros tenemos 4 meses desde que se presenta la solicitud para resolver. El beneficiario tiene la obligación de ejecutar el proyecto dentro de los 4 meses desde que recibe la resolución de concesión hasta que pasan esos 4 meses. Con lo cual, el beneficiario desde que recibe nuestra resolución tiene 4 meses para ejecutar, con independencia de que, pensando que pueda o no ser beneficiario, los gastos y la actuación es elegible desde el día siguiente a la presentación de la solicitud. ¿Qué pasa? Que evidentemente si alguien no va a hacer la obra
aunque haya presentado la solicitud, porque dice yo hasta que no tenga la resolución de concesión no lo voy a hacer, pues empezará desde que tenga la resolución. El que diga yo creo que sí lo voy a tener o lo voy a hacer de todas maneras, pues desde que presenta la solicitud al día siguiente ya puede empezar a ejecutar. ¿Que luego tiene nuestra resolución? Pues bien, y si no, pues entiendo que si lo ha hecho es porque lo iba a hacer de todas maneras, ¿no? Entonces empieza a ejecutar. Pero si se esperan a tener nuestra resolución, tiene 4 meses a ejecutar desde que tiene la resolución de concesión. ¿Subvencionable algo anterior a la convocatoria? No, No. No, no al no sé que anterior es a la uno convocatoria, rotundo. no a la presentación de la Sí, solicitud. O sí, sea, son desde el día siguiente, importante, siguiente a la presentación de la solicitud de cada uno. de Con acuerdo. lo cual, solamente valen las facturas que tengan fecha de emisión con día posterior a la fecha de presentación de la solicitud y que efectivamente sean del proyecto que se inicia en esa fecha, nada de proyectos iniciados con anterioridad. De acuerdo. Vamos, hay algunas cosas que parecen obvias, pero por hacer las preguntas un poco que nos van pasando y que quede claro. También hay alguien que ha preguntado en algún momento si una vez ejecutado, aunque no haya finalizado el plazo de ejecución, lo tuvieran ya todo realizado y pagado, podrían justificar. Sin problema. Cuanto antes mejor. Claro. Eso es, lo que ponemos es un tope, El máximo. pero no ponemos un mínimo. previo. Vale. Un En previo. referencia también a la tipología y al concepto de gasto subvencionable, porque claro, como creo que bueno, lo ha ido explicando Camila y ha quedado claro, es decir, se habla de unas cuantías, pero luego se habla de unos gastos diferentes. Querían saber si, por cualquier circunstancia, que creo que lo habéis comentado también vosotros, en el sentido de si sabéis que os van a cubrir, por ejemplo, 15.000, aunque el proyecto sea de 40, si se presenta como 40, hay que justificar los 40, aunque solo recibieran 15.000. Podrían presentar solamente los 15.000 y justificar los 15.000, al igual que también podría recibir de alguna otra. Me voy a ir callando porque Fina puede contestar porque creo que quiere contestar y luego si no ya pregunto algo más. No, Sí, eso lo va a contestar Camila. o Camilo. Sí. Bueno, yo creo que eso es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, si hacemos un proyecto subvencionable, pues con independencia de lo que nosotros vayamos a dar, hay que justificar la totalidad. Con lo cual, como bien estás diciendo, si yo presento un proyecto de cuantía de 100.000 euros y luego recibo 40, yo tengo que justificar los 100. Entonces, ahí puedo optar por presentar solo 40 y pedir los 40, o bien saber que si recibo 100 tengo que justificar 100 y el resto, o sea, los otros 60.000 euros, pues tendrán que ser o con financiación propia o lo puedo haber recibido de otra subvención o ayuda, en cuyo caso tengo que comunicarlo al órgano gestor, o sea, a la delegación Sí territorial correspondiente. como yo sobre todo creo que queda claro de cara a que tampoco nos compliquemos, porque muchas veces la complicación la podemos ir ejerciendo en función de lo que vayamos presentando. Pero bueno, para que lo tengan claro en ese sentido. Eh, con la presentación de todas formas, nosotros vamos a enviar el enlace, van a ir viéndolo y creo que ahí estaba en la página de la diapositiva número 7 y quedaba bastante claro. Y preguntaban también, que creo que además estaba como remarcado en negrita, que claro, si podían ser varios gastos, y creo que, vamos, se leía perfectamente que podían ser uno o varios gastos de todos aquellos que estaban enunciados, que eran 6. Como vosotros me corregís si No, perfecto. Así es, Enrique. me Perfecto. confundo, pero para que quedara claro. El esquema de tramitación, que muchas iban también en referencia, que viene en la diapositiva 13, me he ido anotando un poco por seguir un poco el orden, Sí, sí, y sí. las obligaciones en la 14 también quedaba claro en ese sentido. Nos preguntaban también, porque tenían dudas las personas que tenían, porque venden de forma presencial, tienen tienda física, pero también tienen tienda online. Entonces, querían saber si ellos podrían solicitar y cómo deberían solicitar, haciéndolo como si tuvieran establecimiento físico, establecimiento online, podrían hacerlo para ambos. El online está Claro, excluido. en esta convocatoria de forma expresa, o sea, la siguiente modalidad de la orden, pues sí lo podrán presentar. En este caso va dirigido solo al comercio físico, con lo cual en el supuesto que nos comentas, Enrique, de una persona que tenga espacio físico y además también venda online, pues en esta convocatoria solo puede pedir para el espacio físico. De Eso, el acuerdo. online pues vendrá en la siguiente. O sea, el online está expresamente excluido en esta convocatoria.
Hay una cosa, Perfecto. Enrique, que he visto por ahí en el chat, que también nos sale aquí ahora cuando ya no Sí, es que lo que pasa es que yo, según voy leyendo, ya llevo 34 mensajes nuevos, entonces Sí, estoy que entre lo que tengo es una anotado, cosa que he visto reiterada que voy a comentar que me parece importante, que es el tema el de CNAE o el IAE, ¿no? el cena. Es Sí, perfecto. es que la tenía para la siguiente, porque además Perfecto. incluso ha habido una persona que lo ha comentado varias veces Mm, y, tenía anotado hasta la hora, para a la hora de buscar, digo mm, que no se me vaya. sí. La pregunta, vamos, una de ellas, porque creo que la han hecho Mm, varias personas, es ¿qué miran? ¿CNAE o el IAE? Me preocupa que miran el CNAE, ya que el IAE, una empresa puede tener mucho, pero solo un CNAE, y como no tiene que ser la actividad principal, podría traer problemas. Es que me he imaginado por lo que iba, digo, Bueno, creo que irá entonces por ahí. vamos a ir por partes. Aquí lo de actividad principal lo vamos a olvidar porque no existe en la norma. Eso no está en esta convocatoria. En estas bases no existe actividad principal. ¿Vale? Con lo cual, siempre que esté dado de alta en algún IAE que conexione con el CNAE, que estará dentro del 4647, con sus 4 dígitos luego, porque los CNAEs van a 4 dígitos, será elegible. Y si está dado de alta en 7 IAEs que le llevan a 4 CNAEs, 2 que sí están dentro de la norma y otros 2 que no, me da igual, porque estando dentro de la norma con cualquiera de ellos ya entra. Y eso es una preocupación que es verdad que ayer en el webinario también se planteó. ¿Por qué? Porque es verdad que las empresas tienen varios IAEs que le llevan a varios CNAEs y entonces quieren saber si su actividad principal es la que más facturan o no y lo tienen que declarar. No, de eso nos tenemos que olvidar. Mientras cumpla, el requisito es estar dado de alta en el CNAE, que corresponde a un IAE y por eso se ha hecho esa correspondencia. Pero ese IAE te tiene que llevar al CNAE porque el requisito es estar de alta en CNAE. En cualquiera de los CNAE que está en varios, pues bien, con que ya estés en uno, me vale. Y dice ahí alguien, es que al revés, no, es que el requisito que dice la norma es Claro. tener un CNAE, que es lo que establece el articulado. Las bases reguladoras establecen estar en el CNAE del 46 o anexo. 47. Otra cosa que nosotros hemos hecho, eso es, te dicen, sí, te das de alta en el IAE, correcto, pero hay una equivalencia que hace la agencia tributaria de todos los IAEs a los CNAEs, porque los CNAEs son los que a nosotros nos vienen de alta en el RETA y en las actividades económicas que comprobamos. Y por eso tiene que ser así. O sea, que estas cosas, la trazabilidad que tenemos es esta. Nosotros hemos hecho el alta en el IAE y ese conversor de la agencia estatal de la administración tributaria es el que nosotros utilizamos, que es unívoco y que la agencia utiliza exactamente igual. Los IAEs corresponden a CNAEs, porque en el trabajo en el que luego miramos la actividad económica y miramos otra serie de requisitos, otras cuestiones, lo que tenemos es el CNAE, con lo cual nuestra equivalencia siempre es a un CNAE. Y así es como lo recoge la norma. ¿Vale? Es el Muchas gracias. convertidor, efectivamente. Uno Sí. de ellos. Yo utilizo el de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Como veis, aparte de que tenga yo únicamente dos ojos y vaya mirando, Fina tiene los dos y Camilo también, que están viendo un poco las consultas. De todas formas, os comento, y alguien lo ha preguntado, y hemos pasado el correo nuestro hasta @tandalucia.com por si tuvieran alguna pregunta, porque ellas ya invitaron a que todo aquello que no se pudiera resolver, porque obviamente no vamos a poder atender, más que nada porque siguen creciendo Sí. las consultas, que si fueran años estaría ya jubilado en ese momento. Vale, una cosa, los Sí. CNAEs que entran a 2 dígitos, o sea, los que entran a 4 entran a 2. Quiero decir, en la agrupación A2, todo lo que haya en el 3 y el 4 entra ya en el 2, con lo cual el CNAE nosotros hemos definido que está en el 46-47. Todo lo que empiece por 46-47, me da igual que cuál sea el tercer y cuarto dígito, ya entra. Con que tenga los 2 primeros, ya tenemos los siguientes. Y ahora, no tienen que presentar nada para grabar el CNAE ni para que lo miremos. En el alta de las personas trabajadoras autónomas, en el RETA, viene el CNAE directamente. Y ahí es donde lo vemos. Efectivamente, ahí es donde está el CNAE. Nos preguntan también, dicen, el cambio de ubicación del establecimiento, si sería subvencionable cuando se cierre el actual para abrir uno nuevo. Cerrar ¿Qué? uno Perdón, eso no lo escucho. yo creo, corrígeme si me equivoco, Enrique, que has dicho que sería cerrar uno y abrir otro, ¿no? Efectivamente, Claro, en este caso no sería, o sea, cuando hablamos de uno adicional, es mantener uno y además abrir otro. No cerrar uno y abrir, o sea, no sé Claro, si me estoy adicional explicando. son 2, Adicional, claro, cuando estamos hablando de los 20.000 euros adicionales, es tengo un establecimiento y además voy a abrir otro. Sí, sí. Ese supuesto como yo sí. traslado Ahora, si voy la a cerrar consulta, uno, yo no puedo pedir por el adicional, porque ya no tengo uno adicional, lo que me voy a quedar al final es con uno sería uno único, nuevo. Mm. ¿vale? Queda claro. Nos preguntan también que en el caso de que tengan, por ejemplo,
vayan a presentar dos partidas con dos facturas de dos proveedores distintos, si en la solicitud ponen la suma de los dos importes o cómo lo hacen. Claro, o sea, nosotros en principio no vamos a pedir con la solicitud ninguna documentación, con lo cual la persona lo que nos tendría que poner es simplemente el importe que solicita para la actuación que va a realizar. Ahora luego, en el momento de la justificación, ya presentará una o varias facturas que justifiquen ese gasto, que puede ser de un único proveedor o de varios. Perfecto. Y en el supuesto que supere los importes que habíamos dicho, de 40.000 o 15.000 euros en contrato de obra o servicio de suministro, Los tres tiene que tener presupuestos. esos 3 presupuestos previos Bien. a elegir uno de ellos. Ujú. Sí, Una eso quedaba cuestión bien claro respecto, que llegando, igualando, superando esa cuantía, era necesario los tres presupuestos. una cuestión respecto a lo que han dicho antes de adicional y que es importante. A ver, un local que no existe, perdón, un establecimiento que no existe y que se tiene que poner a futuro, que es la idea, eso no es subvencionable en la norma como tal. Tienes que tener una Claro. referencia catastral ya, con lo cual tú tienes ya uno y el adicional siempre se refiere a otro que vas a tener a posteriori. Porque si no tienes referencia catastral de ningún establecimiento, que es un dato que se pide en la solicitud, es que no tienes establecimiento. No me puedes poner nada, si no tienes nada, no me puedes pedir por una cosa nueva que vayas a pedir. ¿Vale? Eso es importantísimo. Y de pérdida hay que contar con algo, obviamente. Eso es, por eso se pide una referencia catastral, es que tú ya eres Sí. comerciante o artesano y tú ya tienes un establecimiento. Ujú. Claro, y el supuesto que decías, perdona Enrique, de cerrar el inicial, no puede ser porque hay la obligación de una permanencia de 3 años Ujú. después de la resolución, con lo cual eso durante 3 años el establecimiento tendría que estar abierto. Nada que perdonar, todo lo contrario, porque todo lo que se añade es información que aclara en este sentido. Nos preguntan también si son compatibles la modalidad con la modalidad B en el caso, bueno, cuando salga la convocatoria de la B posteriormente. Son compatibles porque son objetos subvencionables absolutamente distintos. Lo único es que sabéis que todo va a régimen de minimis, con lo cual, pues hasta 300.000 euros las ayudas que se hayan recibido en los 3 años anteriores van acumulando. Pues si alguien ya sobrepasa, pues no tendrá derecho a la subvención, pero ya está. Esa es la limitación que tenemos. Vale. Creo recordar que era la diapositiva 15, donde se contenía la 15, la justificación, y se hacía mención a la memoria, y ha habido varias consultas, preguntas, comentarios en Sí, referencia a si únicamente sí lo son que distintos. viene es lo que hay que presentar o si en algún momento se va a añadir algún requisito más en cuanto a pedir una nueva memoria con más contenido o eso, Vamos a ver, yo creo que aquí hay algo importante que vuelvo a repetirlo, aunque sea intensa con esto. En el momento de la solicitud no se pide nada, ningún tipo de documentación, porque por ahí he visto, ¿tenemos que presentar los 3 presupuestos en la solicitud? No, la respuesta es no. En el momento de la solicitud solamente es posible aportar o bien la representación porque sea necesario, o bien lo de la morosidad porque sea necesario. Ya está. O sea, no hay que presentar ningún tipo más de solicitud, perdón, de información, de documentación adicional. Luego, en el momento de la justificación es cuando habrá que presentar toda la documentación y son 2 memorias. Una memoria descriptiva de lo que se ha hecho, que por eso se habla de memoria de actuaciones, ya en la que contemos, he cambiado los escaparates porque los tenía de metacrilato y ahora he puesto un cristal antirreflectante y he puesto ese tipo de cosas, contar qué es el proyecto, porque cuando hemos concedido no sabemos nada, simplemente sabemos que el señor lo que quiere es modernizar su establecimiento con una obra de adecuación. Eso es lo único que sabemos, con lo cual ahora ya nos tiene que contar. Esto es lo que yo he hecho y esto es lo que la literatura que nos lo describa. Y luego hay una memoria económica en la que diga, pues cambiar el metacrilato me costó 2.000 euros y esta es la factura que lo justifica. Cambiar la parte de abajo del mostrador me costó 5.000 euros y esta es la factura que lo acredita. Eso es lo que se va a pedir. No se va a pedir nada más adicional porque ya en la justificación lo estamos pidiendo todo. Con lo cual no hay nada adicional, es que en la justificación nos lo tiene que contar todo, lo que ha hecho y cuánto le ha costado. Perfecto. Nos preguntan si una sociedad civil podría entrar en la convocatoria.
Viene en el Sí, articulado viene, directamente, sí. viene expresamente recogido, Viene sí. expresamente recogido. Vamos, lo digo por haceros también alguna pregunta más sencilla, que Sí, es fácil Sí, de no, eso viene en responder, el sí, articulado. sí. que así me da directamente tiempo a ver también. Preguntan también en referencia, por ejemplo, a comercios o artesanos que tienen una zona en su establecimiento dedicado a una pequeña oficinita, si la reforma de la oficina cabría como subvencionable. ¿Puede repetirlo, Enrique, por Sí, favor? es decir, comercios o artesanos que dentro del establecimiento tienen una pequeña parte destinada a su oficina, pues para llevar todo el tema del papeleo, si tienen que reformar esa oficina, por decirlo de alguna manera, si eso podría ser subvencionable, si esa reforma estaría contemplada. Realmente, Es la misma o sea, pregunta de ayer. claro, ¿Contribuye a la mejora de eso, la competitividad? claro. ¿Es algo necesario para que se venda más y para hacer más atractiva la experiencia de compra y contribuye a? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. O sea, si la oficina es porque allí hace otras cosas, pues entiendo que no. Es Claro, que es que realmente, o sea, el hecho de haber hecho el esfuerzo, ¿no? En el anexo 2 de sintetizar todo aquello, porque lo que se ha hecho es al contrario, o sea, en todas las ediciones anteriores lo que se hacía era que los beneficiarios presentaban su proyecto, entonces ahora se evaluaba y se decía, pues esto sí es subvencionable, esto no, entonces ahora se ha hecho el esfuerzo al contrario, o sea, se ha tasado todo aquello que se entiende que es subvencionable, porque como bien dice Fina, al final hace mucho más competitivo al negocio, que es la finalidad de la subvención, y todo aquello que se entiende que no, pues no está recogido. Entonces, eso de forma expresa no está recogido en el anexo, con lo cual yo entiendo que eso no sería subvencionable. O sea, lo que es subvencionable es, como bien hemos dicho, aquello que hace más competitivo nuestro negocio desde el punto de vista comercial o artesano. intentamos evitar con esto la subjetividad. Eso, La Sí, intentamos evitar, no somos perfectos, estamos camino de intentar ser lo más claros posible, pero efectivamente nos queda todavía margen de mejora, que iremos poco a poco. En todo caso, los ítems hemos hecho un esfuerzo muy grande para intentar recoger lo que son los conceptos subvencionables. Si hay dudas ya más concretas de cosas específicas en las que sea sí, posible hay muchas preguntas que plantearlo, las hemos dejado para poder trasladarlas eso es. luego, Ya lo porque no, planteamos, eso, y ya se resuelve en concreto, intentando no aplicar la subjetividad, sino aplicar el criterio sentido común que le dé la máxima cobertura al solicitante. vale. Vamos, recuerdo de nuevo que hemos facilitado los datos de contacto, sobre todo el correo electrónico @andalucia.com, para que si veis que por cualquier circunstancia la consulta vuestra no ha sido trasladada o no ha sido respondida o queréis matizar algo en concreto, más que nada porque agradecemos el tiempo que estáis dedicando a respondernos, pero obviamente es casi imposible que se pueda responder a todo y que muchas es verdad que se están repitiendo. Pues yo como última, sí, nos preguntan sobre todo en el tema del comercio ambulante si los remolques serían subvencionables. pues mira, en el caso de comercio ambulante volvemos a decir lo mismo, o sea, hemos conseguido la equiparación, ¿no? de lo que es el vehículo al comercio. Ahora, en ningún caso se habla de remolques, o sea, se habla siempre de vehículo de transporte que se utiliza como tienda. O sea, Ujú. si es en la parte de remolque lo que se utilizan como tienda, te quiero decir, o sea, es que yo creo, Enrique, que realmente eso ya son supuestos tan Sí, específicos que por eso habría es que decir, ver yo hay realmente mucha... si ese supuesto tan específico entra dentro de, porque realmente si me lo preguntas así de forma genérica, pues la respuesta sería no, pero si Claro, remolque es lo que se utiliza como transporte, como tienda, y es donde tiene la instalación de lo que subvencionamos, que es el aislamiento térmico, la parte de frío, y pues entonces quizás sí, porque a lo mejor tiene un vehículo que es un coche pequeño y lo que utiliza como establecimiento es el remolque, entonces sería un super... Ahora, si el remolque no es el establecimiento, lo que se utiliza como vehículo tienda, pues la respuesta sería no. O sea, yo creo que estas son cosas muy sí, específicas son que habría que supuestos muy verlas, específicos. Por eso claro, hace de forma referencia individual y en detallada, principio, que no porque es como para muchas... contestarlo así a bote pronto, mm, sin haber visto la especificidad del caso del que estamos hablando. Aquí, bueno, ha quedado muy claro que y se ve que los gastos subvencionables, vamos, la tipología, los conceptos, están claros, es decir, la forma de presentarlo, es decir, cuanto antes mejor. No es complicado la presentación. Si tienen supuestos específicos, que no hemos entrado en muchos de ellos, porque obviamente mm, no contáis con toda la información y es bastante
bastante difícil poder responderlo, pero estamos abiertos a que todo lo que recibamos se pueda trasladar. Y sí que se ha repetido mucho, pero es verdad que todo aquello que estuviera iniciado ya con anterioridad, pues ya está respondido que no va a tener tampoco cabida. Pero bueno, si queréis vosotras matizar o comentar algo más, por mi parte agradecer a todos las preguntas. Mis compañeros han puesto de nuevo el correo. Es interesante todo lo que nos queráis trasladar y os aseguramos que lo vamos a trasladar también, nos van a responder y os vamos a responder lo antes posible. Nada, nosotros daros las gracias de nuevo, lo que hemos dicho antes, por hacer de altavoz y por dejarnos difundir y contar la ayuda. Y nada, ponernos a disposición, nos pasáis toda la información que entendáis que tengamos que responder para las dudas que se hayan quedado y le damos respuesta. Y en cualquier caso, siempre el correo electrónico de la Dirección General, atendemos las dudas, que es dgcomercio, ¿no? Comercio.z @Junta de Andalucía, y ahí atendemos también a las cuestiones. Y cosas ya muy, muy, muy concretas, pues como decía Camila, el remorque, pues depende para lo que lo utilice. En fin, y la oficina, pues a ver cómo lo encuadramos, ese tipo de cuestiones. Las resolvemos en esa vía. Así que muchas gracias y Gracias a vosotras dos y bueno, y gracias a todos los asistentes. Creo que Dani también quería comentar algo porque lo veo. Sí, nada, solamente, bueno, pues lo mismo, reiterar eso, el agradecimiento a la Junta, a los asistentes y que para cualquier duda o demás, pues que nosotros estamos aquí también para intentar resolver todas las que podamos y bueno, y los datos de contacto vuestros que habéis dado, pues creo que cualquier cosa nos pueden escribir a nosotros o a vosotras y se la intentaremos solventar lo mejor posible. Les recordamos antes de finalizar que mañana hay otro webinar también muy interesante. Vamos, que creo yo que la mayoría ya se ha inscrito y demás, empleate, pero que sepan que van a recibir el enlace de ambos webinars, es decir, para que puedan revisar en un determinado momento el contenido, que ese cuestionario de satisfacción, que también agradeceríamos que lo respondiesen, como me preguntaban algunos si podíamos enviarle de nuevo el correo, que se ha puesto en varias ocasiones, pero lo van a recibir directamente desde ese correo, no van a tener ningún tipo de problema. Lorena o Manolo, si queréis finalizar la grabación. Y nada, saludaros a todos, desearos un muy buen día y nada, las ponentes brillantes y